Hola, estamos en comisiones mixtas del STUNAM y venimos a preguntar a la sección académica sobre un documento en el cual hemos dirigido al secretario de organización académica pues la pregunta de qué iba a pasar con nuestro caso, porque indebidamente y violando el estatuto del sindicato, la comisión de vigilancia nos dejó sin derechos sindicales, y después en un documento el secretario general y el anterior secretario de organización académica junto con vigilancia hacen un par de documentos donde me dejan sin derechos sindicales. En aquella ocasión, en pocos días resolvieron todo porque estaban en puerta las elecciones para el comité ejecutivo del sindicato, y entonces con esa resolución que rápidamente salió me dejan sin derechos sindicales violando el estatuto del sindicato, y no pude participar en esas elecciones en una planilla donde le habían abierto espacios a los académicos. Y bueno, pasan las semanas, metimos un documento a la comisión de vigilancia y ahora sale el padrón para el Congreso General Ordinario y vemos que no estamos en el padrón, y resulta que la comisión de vigilancia ahora está con un retraso de tortuga y no ha resuelto algo que tendría que decir que se equivocaron en la anterior resolución en donde me dejaron sin derechos sindicales porque estoy con un litigio, y el estatuto del sindicato dice que si tienes un litigio gozas de tus derechos hasta que se resuelva el litigio. Estamos en la segunda demanda y esa demanda se da porque el director de la Facultad de Ciencias, como muchos otros directores, violan el contrato colectivo de trabajo que dice que un trabajador académico después de 20 años de laborar para la universidad pues no puede ser rescindido, no puede ser dejado sin grupos. Y bueno, pues ahora el argumento de la rectoría es que a los profesores interinos pues no los despide, simplemente ya no les renuevan contrato. Y entonces imagínense, con eso intentan decir que a miles, decenas de miles de profesores de asignatura pues no los rescinden. Y bueno, pues ahí está la demanda. En opinión de los abogados hay muchas posibilidades de que se gane, porque el espíritu de la Ley Federal de Trabajo es que después de 20 años de antigüedad el trabajador tenga y goce ya sin ningún pretexto de estabilidad laboral. Y resulta que en nombre de la autonomía, una vez más, quienes dirigen a la universidad, la burocracia dorada, pues no quiere respetar la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de que, amparados en la autonomía, ellos dicen que tienen una relación especial con sus trabajadores académicos y que no es que los despidan, simple y sencillamente ya no te dan un contrato a renovar. Y bueno, el sindicato lamentablemente está teniendo la misma postura. Una organización que supuestamente está para defender los derechos de los trabajadores, en lugar de haberme dejado sin derechos sindicales, tuvo que haber sacado un desplegado y decir: no puede la rectoría de la universidad dejar a un profesor que tenga más de 20 años de antigüedad sin grupos, punto. Y salen igual a decirnos: Efraín, es que pues no tienes una relación laboral y por eso te dejamos sin derechos sindicales. Y respecto de la demanda, hicieron ojos de hormiga, porque la demanda ahí estaba, esa demanda ya estaba ingresada cuando me dejan sin derechos sindicales, y no quisieron verlo, violaron el estatuto y me dejan sin derechos sindicales. Y ahora venimos a preguntar y resulta que también me dejan fuera del Congreso General Ordinario. Y bueno, quiero decirles que independientemente de que nos hayan dejado fuera, vamos a dar la batalla y llamamos a las y los profesores a que nos unamos. Tenemos que cerrar filas porque estamos viendo que las cosas pueden cambiar, pero tenemos que llamar filas a la gente a que no se deje de estas decisiones de las cúpulas de quienes dirigen los sindicatos, que se ponen de acuerdo con las autoridades y no defienden a los trabajadores. Entonces hago ese llamado, vamos a participar en el Congreso General Ordinario, aunque no sea de la manera oficial. Y dicho sea de paso, hay muchas escuelas en donde las delegaciones oficiales ni siquiera le avisan a los profesores que hay este tipo de eventos donde se puede discutir los abusos que hay y cómo es que las autoridades violan a veces la Ley Federal del Trabajo, los derechos humanos, porque ahí salen en la Gaceta UNAM diciendo que la UNAM y los derechos humanos, y ni siquiera cumplen, no hacen valer el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Entonces los profesores tenemos que llamar a movilizarnos. Y bueno, yo sí quiero cuestionar que con el mismo argumento de la rectoría, el mismo argumento de APAUNAM, porque APAUNAM decía que ni trabajadores éramos, ¿no? Hace unos meses que estábamos movilizándonos también por la revisión, que se la llevan de a muertito cada año, nos dan aumentos del 4%. Y bueno, con esos argumentos el comité ejecutivo sale a darle la espalda a los trabajadores que hemos estado dando la lucha. Sí. Quisiera yo decir en primer lugar que este es un problema general, no es un problema únicamente que atañe al profesor Efraín. Podemos revisar simplemente estadísticas, hablando en particular de los profesores de asignatura, aunque en general lo podríamos plantear, pero simplemente los profesores de asignatura encontramos que 80% de ellos tienen todas sus horas interinas, y de ese 20% que resta hay únicamente algunos que tienen una hora definitiva, 2 horas definitivas, 4, etcétera, pero los meten inmediatamente, ¿no? Como a profesores con categoría definitiva. ¿Pero de qué se trata? O sea, tener una hora definitiva cuando un tiempo completo en la universidad es de 40 horas, pues se nos habla del nivel de desproporción que hay en esta universidad. Entonces yo también hago un llamado, me sumo a eso, en el sentido de que debemos de trabajar, debemos de dejar de delegarle a otros nuestras responsabilidades como trabajadores académicos y empezar a luchar por nuestros derechos laborales, por nuestros derechos humanos. Es inimaginable que una rectoría tenga el nivel de impunidad para deshacerse de un profesor tras otro. En el caso de Efraín, bueno, lo ha denunciado reiteradamente en redes sociales, ha luchado en los tribunales, en el sindicato, etcétera, y por eso sigue aquí. Pero ¿cuántos cientos o miles de profesores han sido echados a la calle
calle como objetos desechables y no sabemos ni siquiera sus historias, pero podemos estar seguros de que son miles. Ahora, con respecto al tema del sindicato, es lamentable. Yo diría que no es el sindicato, eso habría que precisarlo, que es, como lo decía al final Efraín, la cúpula o algunos cuantos de esa cúpula que lamentablemente concentran las decisiones que deberían de tomar 31,000 trabajadores académicos, pues en una persona, como lo es a través de la figura del secretario general, que parece que es el que decide todo lo que se hace con esta organización sindical. Y habría que decir que no está en su recámara, que no está en su casa para disponer de la organización sindical y de alrededor de 200 o más de 200 millones de pesos de cuotas sindicales sin darle cuentas a nadie, porque en los hechos lo que hay es una simulación en muchas de las estructuras. Esto no quiere decir ni que estemos en contra de la base, ni que estemos en contra de otra cosa. Muchos argumentan que fue electo de manera democrática, pero claro, pues es que cuando das plazas, cuando tienes el poder, cuando amedrentan en las dependencias, pues claramente puedes ganar una elección que ni siquiera se ganó por mayoría. Fue aproximadamente el 40% de los trabajadores que votaron por él. Entonces tampoco es la mayoría de los trabajadores afiliados al STUNAM. Habría que decir eso porque hay una serie de imprecisiones. Para concluir con el tema de la comisión de vigilancia, que es precisamente la que deja sin derechos sindicales al compañero, habríamos de decir que ellos argumentan, porque es lo que van a decir y por eso lo tenemos que dejar aquí bien claro, que no se presentó un documento de admisión de la demanda, porque en ese momento no se tenía. Lo que se tenía era un acuse de la oficialía de partes del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales, ¿no?, de la Ciudad de México, de que ya se había recepcionado la demanda, y no se puede afirmar contundentemente en tanto no haya una sentencia firme. Es decir, en tanto un juzgador que está legitimado por el Estado diga que el compañero no tiene una relación laboral con la universidad, eso no se puede afirmar, es un exceso. Entonces, que ellos vengan a decir, es que no lo presentaste. Bueno, ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no hay suplencia de la queja? Y lo contactan y le dicen, oye, tráenos por favor tu admisión, en cuanto la tengas, nosotros estamos luchando para reinstalarte, y sin embargo adoptan la posición patronal y dicen, no, pues es que así no era. Bueno, entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿qué documento presentamos si no existe una admisión? Bueno, ahora ya existe la admisión y lo que están haciendo es alargar todo el plazo posible que tienen estatutariamente definido para dar una respuesta que, por ser un caso de interés público, se podría resolver de manera expedita. Es decir, ¿a poco la comisión no puede decir, a ver, el caso del compañero es un caso relevante porque el compañero tiene toda una influencia, ¿no?, a través de las redes, porque se le conoce a su persona, etcétera? Vamos a ver qué sucedió, vamos a ver si efectivamente hubo un error, que al final sería admitir que hubo un error donde lo dejan sin derechos sindicales, donde lo hacen a un lado. Y yo cerraría diciendo que efectivamente lo que sí ocurre es que lamentablemente una cúpula de unos cuantos que podemos contar a lo mejor con los dedos de las dos manos o con los dedos de una, deciden por todos y lamentablemente hacen este tipo de cosas que manchan el nombre del sindicato, que manchan el nombre del sindicalismo en general, porque siguen pregonando la idea en los hechos de que pues los sindicatos son eso, y en realidad no. Esos son los sindicatos dirigidos por charros, dirigidos por gente que se le pone de rodillas a los patrones, pues a cambio de ¿qué? A cambio de dádivas, a cambio de lo que sea. Esa es la realidad, y lamentablemente, aunque les moleste, la vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado defendiendo la posición de los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo. Finalmente, a las profesoras y los profesores que semestre a semestre sufren pidiendo cursos, que semestre a semestre están en la tablita de si les dan cursos o no les dan cursos, que si tienen miedo de decir la verdad, de decir que sienten que su salario es bajo, de decir que está muy mal que no tengan estabilidad laboral, de denunciar los abusos que hay en muchas dependencias. Esa situación en la que viven y están hartos se da gracias a la actitud de estas personas que están en la cúpula de los sindicatos, porque en lugar de defender a los trabajadores, se ponen de acuerdo con la rectoría y quedan bien con ellos dándole la espalda a los trabajadores. Muy diferente hubiera sido que en mi caso hubieran sacado un desplegado diciéndole, rectoría, no puede ser que dejes a ningún profesor que tenga más de 20 años sin grupo, porque en los hechos lo estás rescindiendo y el contrato colectivo de trabajo dice que no puedes rescindir a ningún profesor que tenga más de 20 años. Eso es lo que dice el contrato colectivo de trabajo y eso es lo que tendrían que hacer valer estas personas que están en el comité ejecutivo, que firman el documento donde a mí me dejan sin derechos y todavía salen a decir, es que no tienes una relación laboral. Pues ¿cómo voy a tener una relación laboral si los directores con los que se ponen de acuerdo y a los que van a sus informes, incluso porque ahí vemos a los miembros del comité ejecutivo sacando fotos y fotos ahí como si fuera revista de vanidades, presumiendo ahí con los directores? Bueno, pues no los vemos en las movilizaciones con nosotros exigiéndole a los directores que no violen el contrato colectivo de trabajo. Ese es el problema. Compañeros profesores y profesoras, es un mito eso de que una cosa es lo académico y otra cosa es lo político. Tenemos que unirnos para que dejen de atropellar nuestros derechos. De manera personal vamos a seguir luchando y bueno, pues participaremos en el Congreso. Otra vez nos vamos a quedar tal vez un semestre más sin grupo porque la audiencia de juicio será en septiembre y lamentablemente el semestre andará empezando en agosto y otra vez posiblemente nos quedemos sin grupo y tal vez en septiembre haya una resolución donde nuevamente ganemos el caso y bueno, ya veremos qué hacemos con nuestra actividad académica. Seguimos ahí en la plataforma difundiendo y sacando algunas cosas académicas. Recordamos nada más que también hay una demanda porque nos rescindieron el contrato de videograbaciones de difusión que hacíamos en la facultad. También está eso en demanda. Seguiremos dando nuestra lucha, seguiremos haciendo trabajo académico y no es mi caso solamente, miles y miles de casos de abuso de poder amparados en la autonomía y en que creen que en nombre de la autonomía y en nombre de la academia pueden violar los derechos laborales de las personas y derechos humanos incluso. Hasta la victoria.